Gabriel José de la Concordia García Márquez, mejor conocido y recordado por muchos como El Gabo, nació el 6 de marzo de 1927 a las 9 de la mañana en Aracataca, un torrido pueblito del Caribe colombiano. Poco después de su nacimiento, su padre, Gabriel Eligio García, se convirtió en farmacéutico y se mudó con su madre, Santiago Márquez Iguarán, a Barranquilla, dejando a Gabriel en Aracataca al cuidado de sus abuelos. Dado que vivió con ellos durante los primeros años de su vida, recibió una fuerte influencia de su abuelo, el coronel Márquez, quien despertó su interés por la literatura, y de su abuela, Tranquilina, quien inspiró su estilo de escritura y el personaje de Úrsula Iguarán, que 30 años más tarde Gabriel plasmaría en Cien años de soledad. Cursó estudios secundarios en San José, publicó sus primeros poemas en la revista escolar Juventud. Luego, gracias a una beca otorgada por el gobierno, Gabriel fue enviado a estudiar en Bogotá. A los 13 años, cuando visitaba a sus padres, conoció a Mercedes Parcha en un baile de estudiantes y decidió que tenía que casarse con ella cuando terminara sus estudios. 12 de diciembre de 1946, finalizó su bachillerato en el colegio Liceo de Zipaquirá. Mientras tanto, sus padres se encontraban en otra ciudad. 25 de febrero de 1947, permaneció en Bogotá y se matriculó en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Cartagena. Aunque sin mostrar interés por los estudios, su amistad con el médico y escritor Manuel Zapata Olivera le permitió acceder al periodismo. Inmediatamente después del Bogotazo, el asesinato del dirigente liberal Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá, comenzaron sus colaboraciones en el periódico liberal El Universal. Deja los estudios de Derecho y se vuelca al periodismo, primero en El Universal, después en El Heraldo de Barranquilla y finalmente en El Espectador de Bogotá. El 6 de marzo de 1955 aparece su primera novela, La hojarasca, reconocida por mostrar por primera vez el pueblo ficticio de Macondo. En ese año ganó el primer premio en el concurso de la Asociación de Escritores y Artistas. Tres años más tarde, en 1958, Gabriel contrajo matrimonio con su primer amor, Mercedes Barcha, en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Barranquilla. El 23 de junio de 1961 viaja a Cuba, relacionándose con Fidel Castro y la triunfante revolución, acto que es criticado por sectores de derecha de su país. Después de una temporada en Nueva York como corresponsal de la prensa, se establece en México. 1 de mayo de 1967, primera edición de Cien años de soledad. Las 8000 copias se agotan en 2 semanas. 3 décadas después se ha traducido a 37 idiomas y se cree que se vendió más de 3 millones de ejemplares. El 6 de marzo de 1970 se publica la primera edición de Relato de un náufrago, que cuenta la historia de un tripulante de un buque militar que cae al mar y logra vivir durante 10 días. El 18 de abril de 1965 se publica El otoño del patriarca, considerada como una fábula sobre la soledad del poder. Gabo tardó 17 años en escribir esta historia. Una frase reconocida de esta novela es: si yo hubiera sabido que mi hijo iba a ser presidente de la República, lo hubiera mandado a la escuela. 21 de octubre de 1982, una década después de ganar el premio Rómulo Gallegos, recibe el Premio Nobel de Literatura. Alterna entre La Habana, París, Cartagena y su casa en Ciudad de México. El 6 de marzo de 1985, Gabo publica El amor en los tiempos de cólera, una novela dividida en 6 capítulos que narra el círculo amoroso de los 3 personajes principales, Juvenal Urbina, Femenina Daza y Florentino Ariza, en la ciudad de Cartagena. 6 de marzo de 1999, al escritor colombiano se le diagnosticó un cáncer linfático, que logró superar con quimioterapia durante 3 meses. 6 de marzo de 2004, tras 10 años sin publicar una novela, Gabo presenta Memorias de mis putas tristes, una obra que cuenta la historia de un anciano periodista que se enamora de una adolescente que vende su cuerpo para ayudar a su familia. Una peculiar frase para recordar este libro es:
El primer síntoma de la vejez es que uno empieza a parecerse a su padre. Características de su obra: realismo mágico, infundir lo mágico y lo fantástico, crear confusión entre lo que es verdadero y lo que es falso. Amor contrariado, es un cuentista de temas populares y más convincentes al espectador. Temas repetidos y agradables, laberintos entre varios temas que existen dentro del argumento, y usualmente utiliza el cambio de épocas para confundir al lector. 17 de abril de 2014. Días después de dejar el hospital, donde fue tratado por una infección pulmonar y de las vías urinarias, Gabriel García Márquez falleció a sus 87 años, en su casa de Ciudad de México, ubicada en la entrada 144 de la calle Fuerte.